Vamos a mirar una palabra el día de hoy en Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos a mirar. Esa es la palabra del día de hoy que vamos a compartir. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos a hablar sobre los impíos. ¿Qué es un impío? Vamos a mirar. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, si podemos buscar nosotros la definición o una palabra en qué parte de la Biblia dice impíos, este es un ejemplo de esos. Aquí dice, ¿no? Deje el impío su camino. Si nosotros en la Biblia aparecen dos grupos, ¿no? ¿Qué es un impío? Un pecador. Por si no lo sabían, el impío es un pecador. Es lo mismo. Decir impío o decir pecador es lo mismo. Entonces, quisiera mirar también aquí otra palabra. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos a mirar. Está después de Colosenses. Entonces está Filipenses. Entonces, mirando esta palabra de acá que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora, ¿qué es? Ya sabemos que pecador e impío es lo mismo, pero ¿qué es lo opuesto? El justo. Vamos a mirar Isaías 57:1. Isaías 57:1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda. Delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Quiénes son los que andan delante de Dios? El justo, los santos, ¿cierto? Pero ¿quién anda conforme a sus pensamientos, a su camino? El impío, el pecador, porque solamente cree a lo que su cabeza le dice, a su pensamiento, a lo que Satanás le diga, ¿cierto? Por eso que dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, mirando esta palabra de acá, cuando nosotros hacemos la pregunta a las personas: ¿usted es justo o es pecador? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es para que la persona se dé cuenta en dónde está. ¿Está en tinieblas o está en la luz? El que es pecador, el que es impío, ¿está en la luz? No, ¿cierto? Entonces, es necesario que la persona se dé cuenta, identifique dónde está, como un mapa, ¿cierto? Si nosotros vamos a un zoológico o a un sitio en específico y en la entrada de ese sitio aparece un mapa y nos dice dónde estamos ubicados, es necesario saber dónde estamos ubicados para poder así llegar al destino final, ¿no? Que es a la meta o al fin del recorrido. ¿Sí me hago entender? Que quieren llegar. Están en la entrada del zoológico, o en la entrada de un parque botánico, o en la entrada de un parque, ¿no? Pero ustedes quieren llegar a la salida. Mientras van haciendo el recorrido, se están dirigiendo a la meta, a la salida. Pero es necesario darse cuenta en dónde están. ¿Sí me hago entender? Por eso la pregunta es, a las personas cuando le preguntamos: ¿usted es justo o es pecador? ¿Usted peca o no peca? Es muy importante. También hay personas que se acercan a nosotros a preguntarnos: es que yo me congrego en tal iglesia y yo creo que allá es la iglesia de Cristo. Bueno, pero una pregunta: allá donde usted asiste, ¿son justos o son pecadores? La Biblia dice de la siguiente manera: en el libro de Evangelio según San Mateo, Jesús dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa Salvador de los pecados, donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí está Cristo, ahí está Jesucristo en medio de ellos. Entonces, si en una congregación, en una iglesia, en una religión, así aunque utilicen la Biblia, digan con su boca que son pecadores, entonces ¿Jesucristo puede estar ahí? No, no, no puede estar ahí. ¿Cómo las tinieblas pueden tener comunión con la luz? De ninguna manera. No. Entonces, por eso es necesario darse cuenta de esta pregunta tan esencial. Les estoy poniendo ejemplos, ¿cierto? Comparaciones, pero es para que se den cuenta.
ay, en la iglesia donde yo me estoy congregando, con lo que me está diciendo este muchacho, oiga, yo no me puse a pensar eso. ¿Será que la iglesia donde yo voy son justos o son pecadores? Yo creo que este domingo voy a preguntarles a algunos amigos míos y les voy a preguntar esa misma pregunta. ¿Son justos o son pecadores? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Pero para poder ser cuerpo del Espíritu Santo, es decir, de la luz, del Espíritu de Dios, es necesario quitar las tinieblas para que esté la luz, ¿cierto? O está una cosa o está la otra. Como algunas personas, me pasó creo que hace poco, que escuché una predicación, un pequeño fragmento de un pastor, falso pastor, que vi por internet, que un hermano me mandó, y ese falso pastor evidentemente está bajo las obras, no conoce el Evangelio. Pero un hermano le dijo, mire, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice que nosotros ya somos santificados por la voluntad de Dios, porque Jesucristo ofreció su cuerpo para que nosotros seamos limpios del pecado, seamos santificados, y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero este falso pastor, leyendo esos versículos, aún leyéndolo, ¿cierto? Dice, no, ustedes ahora están mal, ustedes están desviando a la gente, ustedes están confundiendo a la gente, ustedes ¿qué están haciendo? O sea que si usted mira a muchachitas, mira páginas indebidas por internet o mira dinero por avaricia, tener dinero, mucho dinero, riquezas, entonces usted no se fija en eso. Entonces usted cree que con eso no peca. Le hago una pregunta, ¿usted no ha hecho nada de eso? Y el hermano le contestó, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Como muchas personas también se fijan en un solo versículo, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, que ya lo tenía acá, el versículo 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, etcétera. De ahí al final es un listado de quienes no heredarán el reino de Dios. Pero ¿por qué los pastores, los líderes, los sacerdotes no miran el versículo 11? Les acabé de leer el versículo 9 y 10, pero ¿por qué no miran el 11, que es la buena nueva? Vamos a ver ese versículo y presten mucha atención. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué no ven ese versículo? Dice que ya somos lavados, santificados, ¿cierto? Lavados, santificados y justificados. Entonces, los que estamos acá y los que ya han recibido la salvación, ¿nosotros quiénes somos? ¿Todavía somos impíos o ya somos limpios? ¿Somos justos? ¿Cuál de los dos somos? Lo que quiero decir ahora, o no sé si me hice explicar, es cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Con cuál nombre te identificas? Ah, mi nombre es Miguel Ángel, por si no lo sabían. Mi nombre no es Salvador. Mi nombre es Miguel Ángel. Así aparece en mi tarjeta de identidad, en mi identificación personal. Mi primer nombre es Miguel Ángel. Primer nombre y segundo nombre, Miguel Ángel. Así me identifico yo, eso es un nombre, un nombre. De pronto una persona dirá, yo me identifico con el nombre Pepito Pérez porque así me llamo yo. Un ejemplo, ¿no? O yo me llamo Juliana porque así aparece en mi tarjeta de identificación. Pero me refiero a otro tipo de nombre. Bíblicamente, ¿tú qué identidad tienes? ¿Te identificas con el nombre de pecador, pecadora? ¿O te identificas con el nombre de justo, de santo, de perfecto? ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas con tus obras o con la obra de Cristo en la cruz? ¿Con cuál te identificas? ¿Me hago entender? Entonces dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Para algunas personas que no sepan el nombre de Jesús, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21, vamos a mirar. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Así ustedes se preguntarán, oiga, ¿y usted por qué se llama Salvador de los pecados? Porque mi perfil de donde yo subo estas predicaciones, o los que me conocen a mí, saben que mis redes sociales se llaman Salvador de los pecados, ¿cierto? Pero no es porque yo me llame así, sino porque ¿quién se llama así? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Sí, Jesús. ¿Pero qué significa? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso vino Jesús a hacer, a salvarnos de nuestros pecados. Entonces el impío, por confiar en sí mismo, el pecador, por confiar en sí mismo, por haber votado la palabra, no puede creer en esta verdad. Le cuesta. Pero no significa que sea imposible. Sí se puede. Entonces, quería mirar, era segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué quería mirar esa palabra? Porque algunas personas estando en unas iglesias piensan, yo para ser libre del pecado tengo que anotar mis pecados en una hoja de papel. Entonces si yo anoto mis pecados, anoto todos mis pecados en una hoja de papel y los arrojo a la fogata donde está el fuego y ya con eso mis pecados ya quedan limpiados, quedan borrados. Así las personas piensan, ¿no? Es chistoso porque no tiene ningún sentido. Porque si va a anotar sus pecados en una hoja de papel, tiene que buscar más papel para seguir escribiendo sus pecados. Y no acabaría, no acabaría. ¿Necesitaría una hoja? No, necesitaría una libreta, un cuaderno, ¿cierto? Algo donde haya más papel, ¿no? Otras personas dicen que si se confiesa, otras personas dicen que si diezma o ayuna, ¿cierto? O si hace algún tipo de ritual religioso, ¿cierto? Un rito, entonces ya con eso se libran del pecado. Pero ¿dónde queda la obra de Jesucristo? ¿No la están haciendo a un lado? No, nosotros sí creemos, pero es que tenemos que hacer esto. Entonces usted no cree. Si usted cree que Jesucristo perdonó todos sus pecados, entonces sus obras quedan a un lado. Claro, muchas personas piensan, y creo que a mí también me pasó, pero no lo llegué a hacer. En mi caso yo no lo llegué a hacer. De dar comida a los pobres, dar cosas al necesitado, ayudar al que necesita ayuda, valga la redundancia. Yo pensaba eso al principio, ¿cierto? Y yo creía que por tener esos pensamientos o por hacer ese tipo de cosas, o para las personas que ya están haciendo eso, piensan que son buenos, que son buenos. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Vamos a mirar segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses. No sé por qué me sale Timoteo si estoy buscando Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, si no reciben el Evangelio, si no reciben la gracia, la misericordia de Dios y solo están en sus obras, en la ley, en que yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer el bien, Dios les va a mostrar o Dios les va a permitir un poder engañoso para que piensen que lo que están haciendo es correcto. Pero ¿se dan cuenta? No se dan cuenta. Entonces, hay muchas iglesias que incluso utilizan método para sugestionar a la persona, decir que siente frío y que siente calor y que el Espíritu de Dios baja y que el Espíritu Santo lo siente, pero no es así, no es así, tristemente no es así. Uno quisiera que fuera de esa manera, algo que nosotros pudiéramos ver y sentir, pero bíblicamente no es así. ¿Pero por qué Dios permite estas cosas? ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo anterior, el versículo 10.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor? Vamos a mirar primera no, sino Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, ¿ya lo tienen? Versículo 5, vamos a mirar. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con su qué? Con su sangre. ¿Con nuestras obras? No. ¿Con la ley? No. Con su sangre. Vamos a volver a mirar la segunda parte de ese versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la segunda parte, donde está el punto, ¿no? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. Si algo está lavado, si nosotros estamos lavando la ropa en una lavadora o en lo que sea que estén para limpiar la ropa, ¿será que cuando la saquen va a seguir sucia? O si la llevan a la lavandería, la ropa sucia, y cuando regresen a recoger su ropa, ¿será que cuando le entreguen la ropa que mandaron a lavar, a limpiar, seguirá estando sucia? No, está limpia. Pero muchas personas asisten a iglesias cristianas en donde primero tienen pecado en el corazón. Un impío tiene pecado, un pecador tiene pecado en el corazón. Por eso se le llama pecador, porque tiene pecado. Entra a una iglesia, pero cuando sale sigue siendo pecador. Siente por sus emociones, por su gestión hipnótica, por técnicas de manipulación neurolingüística. Todo eso puede sentir, no, yo ya no tengo pecado porque ya solucionaron mi problema. Pero pasa un día, pasa una semana y vuelve a sentirse pecador o pecadora. ¿Será que esa persona que se siente de esta manera, ese sentimiento que tiene al haber entrado a esa iglesia y al haberse congregado ahí, esa es una correcta iglesia, una buena iglesia, donde prediquen el evangelio verdadero? Que entra pecador, pero sale justo, sale santo. Así debe ser. Pero si no, entra pecador y sale pecador, entra impío y sale impío, ¿de qué le sirve? Esa no es iglesia. Porque si fuera iglesia, estaría Jesucristo ahí y saldría justo, santo y perfecto. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, para volver a reafirmar esta palabra tan preciosa. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces le hago la pregunta al que está escuchando esto. Tú, sí, tú. ¿A quién más? Sino a ti, a tú. ¿Tú qué identidad tienes? ¿El nombre de pecador, pecadora, o el nombre de justo, justa? ¿Cómo te identificas? No estoy leyendo comentarios, ¿no? A las personas que están en el en vivo, en la transmisión, ¿no? Porque principalmente no alcanzo a leer desde acá, desde esta distancia. Pero me podrán comentar desde el video, la repetición del video. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Entonces muchas personas, voy a mirar una palabra acá. Juan capítulo 8, versículo 32. Porque si el impío, si nosotros conociéramos la verdad, no tendríamos por qué ser llamados pecadores o impíos. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros pudiéramos encontrar la verdad por nosotros mismos sin que alguien nos la haga conocer, sin que nosotros haberla oído, sino que sea descubrimiento propio, que nazca de nosotros conocer la verdad, entonces este versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, entonces este versículo no tendría por qué existir. ¿Me hago entender? Entonces es necesario que el impío, que el pecador, que es lo mismo, conozca la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué tiene que hacer? Lo vimos en Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos a mirar otra vez esa palabra. Isaías 55, versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el único requisito. Deje su camino, deje sus pensamientos y reciba la palabra, reciba
reciba a Dios. Aquí está Dios, se los presento. ¿Quieren conocer a Dios? Aquí está, ¿cierto? Entonces, mirando esta palabra de acá, ese versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres del qué? Si un pecador tiene pecado, por eso se le llama pecador. Pero cuando conozca la verdad, ¿qué pasa? Deja de ser pecador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Pero si miran los versículos más adelante, de ese mismo versículo, miran versículos más adelante, se darán cuenta, libres del pecado. Ya entendí. De esa misma manera. Pero es necesario que lo miren. Vamos a mirar Isaías capítulo 59, versículo 1. Isaías capítulo 59, aquí está. Isaías 59, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar. Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, han hecho de vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Voy a volver a leer. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia dice que Dios solamente oye a los justos. ¿El justo quién es? Aquel que Dios perdonó su pecado y que ya no se acuerda más de su pecado, de su maldad. A ese lo oye, porque hizo la voluntad de Dios, que es escuchar su palabra y la predica. El justo hace eso, el pecador no, porque confía en sus pensamientos, en su punto de vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque, versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la maldad? Si Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados, eso es lo bueno, ¿cierto? Esa es la verdad, lo bueno. Pero, ¿qué sería lo contrario? Decir, no, yo soy pecador porque todos los días peco. ¿O es que usted no peca? Dígame, usted no peca. Entonces, yo no sé por qué habla así. Pero es necesario darse cuenta de esto. Si yo digo que Jesucristo, o si yo digo que todavía soy pecador, estoy haciendo maldad. Estoy rechazando la obra de Cristo. Ahora en adelante debo considerarme justo, santo y perfecto. Pecador ya no más. Porque Jesucristo vino a salvarme del pecado. Si digo que soy pecador o pecadora, lo que sea, estaría diciendo que Jesús me salvó a medias. Me salvó, pero todavía tengo pecado. Entonces dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Pero eso no es lo importante. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Hoy en día muchos pastores, líderes cristianos, sacerdotes, pastores, líderes, dicen la palabra evangelio. Dicen que Jesús nos salvó, pero no dicen de qué. Dicen que nos limpió del pecado, pero que todavía hay pecado. ¿Están diciendo la verdad? No, con su boca están mintiendo. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Lo que estamos explicando. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los atraparen, saldrán víboras. Saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Tremendo. Versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz.
tremendo, no conocerá paz. ¿Cuántos líderes, pastores, los que le dicen apóstoles, profetas o sacerdotes o lo que sea, por tener pecado en su corazón, por no haber recibido la salvación, por no ver la palabra conforme a la gracia, sino conforme a la ley, a las obras, están guiando a su congregación a caminos donde no hay paz, donde solamente hay aflicción, sufrimiento, miedo, carga, pero no hay paz? Se sienten bien por un momento, pero después vuelven al problema, vuelven a sentirse tristes, cargados. Versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y he aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Voy a volver a leer ese versículo porque no sé por qué no lo leí bien. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar culmina y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Hasta el versículo 14 hemos leído. Entonces, qué tremenda esta palabra. Vamos a mirar Salmos capítulo 37. Vamos a mirar Salmos capítulo 37 porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a mirar unos versículos. Creo que esto quedó más que entendible. Es necesario que el pecador, que el impío reciba la verdad, el evangelio. Si la persona que está escuchando todavía tiene la lucha con el pecado y sabe que Jesucristo perdonó todos sus pecados, no luche más, ríndase. Deje que Jesucristo trabaje. Salmos 37, versículo 17 dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Dios. Bueno, aquí dice Jehová, ¿no? Pero dice Dios. Vamos a mirar el versículo 28. Entonces, ¿quién sostiene al justo? Dios. ¿Al pecador? No. ¿Qué dice? Porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Versículo 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahora vamos a mirar Salmos 58, versículo 3. Vamos a mirar Salmos 58, versículo 3, porque ya se me acaba el tiempo. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Si miramos Salmos, estamos en Salmos 58.3, pero si miramos el 51.5, Salmos 51.5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la persona nace pecador, nace pecadora, pero Dios permite que una persona nazca en este mundo no para perdición, sino para salvación. Ah, yo nací pecador, pero Dios me permitió la gracia y ahora soy salvo. Ese es el propósito. Nacer en este mundo es de gran bendición. Nacimos pecadores desde el vientre de nuestra madre, pero si Dios tiene misericordia de nosotros y nos revela la verdad, el evangelio, pasamos de ser pecadores a ser justos, a ser salvos. ¿Me hago entender? Esa es la gran bendición. No lo digo mal. Ahora vamos a mirar Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, el versículo 6. Proverbios capítulo 10, versículo 6 dice:
Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Sobre la cabeza del justo, sobre la cabeza del justo hay bendiciones. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vamos a mirar el versículo 11. Dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Lo que estoy señalando con el lapicero. La boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El impío no cree a Dios. No está con Dios. No tiene una vida de fe con Dios. Pero es necesario que reciba ¿qué? La verdad, el evangelio. Para que su vida sea bendita. Una vida maravillosa. Una vida con amor y con propósito. Pero ¿qué dice lo que leímos al principio? Isaías 55, versículo 7. Deje el hombre impío. Vamos a mirar esa palabra. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es lo que debe hacer para recibir la bendición. ¿Qué dice el versículo 11 que estábamos leyendo ahorita en Proverbios? Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 7 de Proverbios, capítulo 10. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces, aquí habla mucho de los justos, los impíos, el impío tal cosa. Versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, la persona que está escuchando esto, ¿tú qué identidad tienes? ¿Ser justo, justa o pecador, pecadora? Quiero que refuerces esta verdad. Jesucristo perdonó todos tus pecados. Tú ya, en este momento, si crees en esta verdad, ya eres justo, ya eres santo, santa. No por tu obra, sino por lo que Él hizo. Si crees en esta verdad, tendrás una vida muy bendita. Porque Dios bendice a los santos, a los justos. Dios solamente oye la oración de los justos, de sus santos. Dios cuida a sus hijos. Si ustedes tuvieran un hijo o una hija, claramente lo van a cuidar. Pero si fuera alguien ajeno, el hijo o la hija del vecino, o alguien que ustedes nunca han conocido, que nunca han visto, ¿será que ustedes los van a tratar como si fueran sus hijos? ¿Como si fuera su hijo o su hija? No, porque es alguien que ustedes no conocen. Es un niño o una niña que no es hijo suyo. Por lo tanto, no tienen responsabilidad con ese muchachito o esa muchachita. Entonces, les importa cero. Pero si fueran sus hijos, claramente sí. Entonces, Dios solamente cuida a sus hijos. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Pero para eso debemos botar nuestro camino, botar nuestro pensamiento y recibir la obra que vino a hacer Jesucristo para limpiar nuestros pecados. ¿Me hago entender? Entonces, vamos a reforzar esta palabra el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta acá vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Permite que las personas puedan recibir este maravilloso evangelio. Dios, permite que las personas puedan conectarse con la iglesia, con las actividades que hace la iglesia, que puedan conocer más de esta palabra, que puedan escuchar las predicaciones que hacen los demás hermanos, las demás personas, los siervos que también predican, los siervos. Yo también soy siervo. Pero permite que las personas tengan un corazón preparado para escuchar, un anhelo, un deseo ferviente de escuchar la verdad del Evangelio. Padre Santo, poco a poco ya se va acercando el tiempo del segundo retiro que va a haber en octubre. Permítenos a las demás personas y a mí poder asistir a ese retiro nacional, a ese retiro espiritual. La primera semana de octubre son 3 días. Padre, permite que las personas conozcan y puedan ir al retiro que hace la iglesia y que los que todavía no han recibido la salvación y que están escuchando este en vivo, este live, puedan ir y mirar y escuchar la palabra.
Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a los amigos, a los invitados, a los hermanos, bendice a las personas que están escuchando esto por primera vez y que esta palabra llegue a su corazón. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, amigos, hermanos invitados. Amén, ¿cierto? Bellas palabras de vida hemos compartido el día de hoy. Bueno, nos veremos el día de mañana domingo. Cualquier cosa me pueden escribir por privado, por el interno. Entonces por TikTok no, sino pueden guardar mi número, ¿cierto? Mi número telefónico y pueden escribirme por el interno, por el privado, sin ningún problema. Entonces nos veremos el día de mañana, domingo. Chao, chao.